esta línea que está así, espera, esa línea que está así debería ser así y así, ¿sí? No sé, quedó toda en una sola línea con el conversor, ¿sí? Esa línea deberían ser 3. Pero la idea es que ustedes lo puedan resolver y después, si quieren, lo pasan acá al programa, ¿sí? Lo pasan acá al emulador, ¿sí? Y lo ejecutan y ven si los resultados coinciden, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? A la hora de las variables, ¿sí? Eh, que estuvimos viendo un poco la semana pasada, ¿sí? Eh, estamos. ¿De qué modo se va a evaluar el parcial? No lo sé. No lo sé si pondremos una porción de código y que ustedes completen, si van a tener, si va a ser múltiple choice. La semana que viene les cuento o les mandamos un mensaje avisándoles. Sí, tengo que hablarlo con el otro profe y definirlo con el otro profesor. La modalidad de examen va a ser de nuevo por la plataforma, pero tenemos que ver de qué manera, ¿sí? Si es con una entrega, si es con eh, si es un multiple choice respondiendo preguntas de assembler y del otro, de lógica. La verdad que la semana que viene les cuento. ¿Sí? Tenemos una semana más. Si miramos el cronograma, estamos acá. ¿Sí? Si miramos el cronograma, estamos acá. Y tenemos una semana más de repaso y le diremos la modalidad del examen. ¿Sí? Con respecto a la práctica, ¿sí? Con respecto a la práctica, pudieron resolver estos ejercicios, el 7, el 8, ese tipo de ejercicios. Sé que algunos recién están arrancando, el resto, ¿cómo viene con respecto a esos ejercicios? Necesito, por favor, necesito un feedback de ustedes porque si no, esto es un monólogo que es bastante complicado de mantener y de sostener. Eh, Bien, arrancando el 7, arrancando el 5, bien. ¿Necesitan alguna ayuda? ¿Tienen alguna consulta al respecto? ¿Tienen alguna duda con el emulador? Yo ahora voy a ver, porque yo tenía acá. A ver, ¿dónde las tengo? ¿Qué puse? Eh, Bien, está todo así. Vamos a 2014. No. Eh, bueno. Nada, tenía. A ver qué es lo que tengo acá. Ah, acá están las respuestas, ¿sí? Ahora les voy a subir las soluciones. Tengo que acomodar porque variaron y agregamos algunos ejercicios, pero algunas respuestas ya están resueltas, ¿sí? Se las voy a subir a la plataforma para que ustedes tengan para contrastar. ¿Alguno tiene alguna duda? Por favor, les pido que respondan, porque de vuelta se hacen bastante complicados si es de un solo lado. A ver, el cuatrimestre que viene voy a necesitar que por favor tengan un micrófono, ¿sí? Los que no lo tienen y que los que lo tienen, supongo, yo asumo que esto va a seguir. Esperemos que no, porque sería mucho más rico, pero si sigue por acá voy a necesitar que tengan un micrófono, ¿sí? O que se animen a hablar. No sé si, ni sé si siquiera si están del otro lado. Son desde el 6 y la verdad que no entiendo. Bien.
Eh, en los videos están nombradas las funciones. Sí, sí, en el video están y acá, perdón, acá, sí, en este PDF, en este apunte, tienen todas las instrucciones. Eh, sí, es más, fíjense que acá, en el apunte, inclusive tienen lo que estuvimos viendo recién. Esperen que vamos a hacer así. Sí, fíjense que acá en el apunte tienen lo que estuvimos armando recién. Un modelo de programa, ¿está? Tienen un modelo de programa que vamos a ver si lo puedo hacer así. Sí, a ver si miro el chat. Fíjense que acá tienen un modelo de programa y les explica un poco qué es cada uno de esos segmentos y cada una de esas cosas. ¿Sí? Acá tienen un primer programa completo, o sea, nos matamos escribiendo el apunte este y acomodándolo y todo. Muchas de las cosas, ¿sí? Fíjense que tenemos las instrucciones básicas, acá arranca, esperen. Primer programa de assembly, los primeros pasos, ¿sí? Las diferentes instrucciones, el move, el add, ¿sí? Y después acá abajo tienen más instrucciones. Habla un poco de los datos, los tipos de datos para las variables, ¿sí? Los registros, los diferentes registros, ¿sí? Que son los registros AX, BX, EX, DX, ¿sí? Y que cada uno de los registros, que si bien son de 16 bits, se dividen en 2 de 8 bits, donde se divide el byte bajo y el byte alto, ¿sí? Qué son cada uno de los registros y las instrucciones básicas, move, exchange, están en el video de vuelta, pero lo tienen acá en un PDF, el add, el link, el sub, el deck, ¿sí? Tienen el deck acá. Y tienen el código del ejercicio que estuvimos viendo de que está en el video, ¿sí? De la operación esta, ¿sí? De esta operación que es el ejercicio que tienen en el video. De la página 24 en adelante, ahora lo vemos, ¿sí? Memorias y variables, ¿sí? Es un poco cómo defino las variables. Y lo que, lo que les comentaba un poco la clase pasada y que lo veíamos ahí en el emulador, que las variables están todas en posiciones consecutivas de memoria. Con lo cual tengo que tener en cuenta que como assembler no me va a decir nada si yo quiero acceder o me paso de un arreglo o me equivoco de dirección de memoria, Assembler no me va a decir nada, voy a estar pisando otra variable y no me voy a dar cuenta. Entonces ese tipo de cosas las tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Y esto se los tengo que explicar, ¿sí? De la página 20 en adelante, que es la parte de memoria segmentada. Ahora lo vamos a ver medio rápido para que ustedes lo entiendan. Algo de esto estuvimos viendo, pero no así como está acá, ¿sí? Así que la página 24, ¿sí? Variables en Assembler. Las variables, Juanpi, no se entendió la parte de variables. ¿Se entendió? En la clase pasada, en el video de la clase pasada, estuvimos viendo la parte de variables. Si mira, a ver, vamos a guardar los cambios de esto y vamos a abrir aritmética con registro. ¿Sí? La clase pasada estuvimos viendo esto, ¿sí? Estuvimos viendo este programa y estuvimos viendo cómo definimos las variables, ¿sí? Cómo se definen las variables en Assembler. Y estuvimos viendo que las variables se definen
siempre de esta manera. Voy a tener nombre, tamaño y valor inicial. Si venimos acá al apunte, acá en el apunte nos dice, ¿sí?, que las variables, fíjense cómo se definen: nombre, tamaño y valor inicial. ¿Está claro? O sea, cómo defino una variable en Assembler: con el nombre, después el tamaño y después el valor inicial. Y que es un poco lo que les decía la semana pasada: una variable en Assembler es un nombre que se le asigna a una dirección de memoria. En el fondo, ¿sí?, en el fondo, una variable es, bueno, le estoy poniendo un nombre a una posición de memoria. Cuando yo ejecute mi programa, y es un poco lo que vimos la semana pasada, cuando yo ejecute mi programa, vemos que el nombre se reemplaza ¿por qué? Por una posición de memoria principal. Y esa variable, ese nombre que yo pongo, ¿sí?, después desaparece. Si yo ejecuto este programa, ¿sí?, cuando yo voy a la instrucción esta, ¿sí?, decrementada número 0, veo que la variable número 0 desapareció y me puso una posición de memoria, una dirección de memoria, ¿sí? Esa dirección de memoria voy a tener número 0. ¿Y cuál es la dirección de memoria esa? Esperen que vamos a ejecutar, ¿sí? Cuando yo voy a la dirección de memoria, ¿cuál? La 0000, voy a venir acá a ver memoria, y acá es donde viene la parte de memoria y direccionamiento, que para que ustedes después entiendan por qué voy a esta dirección, ¿sí? Pero lo que tengo que mirar yo es este registro, que es el registro DS, que es el segmento de datos. Ahora vamos a hablar un poco más de esto. El segmento de datos. ¿Qué es el segmento de datos? ¿Sí? Me dice en qué posición de memoria, ¿sí?, a partir de qué posición de memoria están mis variables. Entonces, si me fijo acá, estoy en la 0720. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a poner 0720 y acá voy a poner la dirección 0000. ¿Sí? Porque a partir de la dirección 0720, que es donde empiezan mis variables, ¿cuántos lugares me voy a desplazar para encontrar, ¿sí?, el valor que yo quiero o la variable que yo quiero? ¿Cuántos lugares me voy a desplazar? En este caso me voy a desplazar 0 lugares. ¿Sí? Actualizo y fíjense que yo acá en número 0, ¿sí?, si yo vengo acá arriba, número 0 tiene el valor 15. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la posición 0000 yo tengo el valor 15. ¿Está? Entonces, ¿qué es una variable? ¿Qué es una variable? Y esto aplica no solo para arquitectura, sino para todas las materias donde trabajen con programación, ¿sí? A lo mejor en IPI ya lo vieron. ¿Qué es una variable? En el fondo, una variable es un nombre que se le asigna a una posición de memoria. Nosotros lo trabajamos con el nombre porque es mucho más fácil que tener que recordar las posiciones de memoria. Después en la otra arquitectura vamos a ver que nosotros vamos a trabajar con otra arquitectura a los cuales la memoria la asignamos nosotros. Las posiciones de memoria las asignamos nosotros. Acá, cuando nosotros ejecutamos, el sistema operativo nos da la memoria que nosotros tenemos para nuestro programa, ¿sí? En el otro no hay sistema operativo, en la otra arquitectura no hay sistema operativo, y por lo tanto la memoria la tenemos que administrar nosotros. Que nosotros vamos a usar nombres, no es que vamos a usar direcciones, pero podríamos usar las direcciones directamente en lugar de los nombres. Pero tenemos las dos opciones: usar el nombre y decirle en qué posición de memoria está, o usar directamente la posición de memoria. Entonces, las variables siempre son nombre, tamaño y valor inicial. ¿Sí? Siempre son nombre, tamaño y valor inicial. Entonces, con respecto a los tamaños, ¿sí?, si me vengo acá al apunte, me dice, tengo dos tamaños, ¿sí?, dos tipos de tamaño. Tengo tamaño db, que me indica que el tamaño es byte, y tengo el tamaño de w, que me indica que el tamaño es word, ¿sí? Entonces, tamaño word quiere decir que ocupa 16 bits. Entonces, acá. Entonces, fíjense que acá lo que tenemos es definir una variable que es número 0 y le asigné tamaño word. ¿Por qué? Porque el 15 me alcanza con 8 bits para almacenarlo.
¿sí? En cambio, el número 1, que le tengo que almacenar el número 1024, 8 bits no me alcanzan. Entonces, como 8 bits no me alcanzan, la definí de 16 bits. ¿Sí? Y a su vez, si yo no sé qué valor inicial va a tener la variable, si no sé qué valor inicial va a tener la variable, lo que voy a hacer es, le voy a poner un signo de pregunta. ¿Sí? Si le pongo el signo de pregunta, es que no le puse ningún valor inicial. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando uso este signo de pregunta? Que como la variable hace referencia a una posición de memoria, esa posición de memoria tiene basura o algún dato de alguna ejecución de otro programa anterior. Entonces, tengo que tener en cuenta que si la voy a utilizar directamente, primero tengo que asignarle un valor, ¿sí? O solamente la tengo que usar para guardar algún dato, ¿sí? Después arreglo o lista, no sé cómo lo vieron en IPI, ¿sí? Una lista de números, yo la defino separada por coma, ¿sí? Y una string que han visto en Python no es ni más ni menos que una lista, pero ¿de qué? De caracteres, ¿sí? Para el caso lo mismo, lo puedo escribir como un string, como están acostumbrados en IPI seguramente, o lo puedo escribir de esta manera, que es separado por coma, ¿está? Y estuvimos viendo en la clase pasada que si yo escribo en un número negativo, ese número está escrito en complemento a 2, ¿sí? Que es un poco lo que estuvieron viendo en la teoría, ¿sí? ¿Qué tipo de datos maneja o qué sistemas de representación utiliza la computadora para los números eh, para los números enteros positivos y negativos usa complemento 2 y si tengo que representar números fraccionarios utilizo IEEE 754. ¿Está? Entonces, esos son los dos formatos que utiliza la computadora. Y son los dos estándares que utiliza la computadora. Y después un carácter, puedo asignar un carácter normalmente. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? Sí, que también lo estuvimos viendo la semana pasada, es que si yo vamos a emular, siempre ejecuten las dos primeras instrucciones para ver las variables. ¿Sí? Si yo vengo acá, yo sé que tengo número 2, ¿sí? Fíjense que el número 2, ¿qué posición de memoria tiene? La 0003. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo acá a ver la memoria, ¿sí? Se voy a ver la memoria y voy a la 070720 a la 0, perdón, ¿sí? Lo actualizo, lo puedo ver como tabla o lo puedo ver como lista, como a ustedes les sea más fácil, ¿sí? A lo mejor, si lo quieren ver así, lo puedo ver así también. Sí, fíjense que acá tengo la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿sí? Entonces, fíjense que el número 2 está en la posición 0003, ¿sí? La 0003. Ahora bien, la 0003 yo no le asigné ningún valor. Y fíjense que tiene el valor 00. ¿Está? Entonces, tengo que tener en cuenta, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que yo le asigné un valor, en este caso tenía el valor 00, pero podría haber tenido otro valor cualquiera. ¿Está? Y si miro acá, me voy acá a número 1, ¿sí? Número 1, ¿qué valor tenía? El 1024, ¿sí? 1024, cuando yo lo convierto, ¿sí? 1024, pero que ocupa dos posiciones de memoria. Si yo tengo que número 0, vamos, que número 0 está en la posición 0000, ¿sí? Y ocupa 8 bits, porque dijimos que de tamaño byte, ¿sí? Quiere decir que ocupa esta celda de memoria sola. Ahora bien, número 1 ocupa la posición 1 y fíjense que ocupa la posición 1 y la posición 2. Si yo vengo acá a la calculadora y le digo, esperen, lo vamos a pasar sistema de numeración y le pongo que quiero el 1024, ¿sí? Fíjense que es el 400. Entonces voy a ver qué tengo, el 0400.
¿sí? ¿Por qué? Porque como es de tamaño DW, si dijimos de tamaño DW, va a ocupar dos posiciones de memoria. ¿Cuál va a ocupar? ¿Sí? ¿Qué posición va a ocupar? La 1 y la 2. Y fíjense que la variable número 2, que es la siguiente, ¿sí? ¿En qué posición de memoria está? Está en la posición de memoria, perdón, ¿sí? En la posición de memoria 3, ¿sí? Entonces fíjense que la variable número 1 ocupa la posición 1 y la posición 2, ¿sí? Ocupa la posición 1 y ocupa la posición 2, ¿sí? Estas dos posiciones de memoria. ¿Estamos? Y después lo que vimos también es que como las variables se convierten en posiciones de memoria, la variable arreglo, ¿sí? Fíjense, arreglo es qué valor tiene, cuál es el primer valor, el valor A, o sea que arreglo, fíjense, A es el 10, B es el 11, 12, 13, 14, 15, o sea que voy de la A a la F, ¿sí? Voy de la A a la F. Entonces, si miro acá, voy la A, la A, la B, ¿sí? La C, la D, la E y la F, ¿sí? Son todos los valores de la variable arreglo. ¿Tá? Quiere decir que arreglo en realidad arranca la posición de memoria 4. Pero fíjense que si yo vengo acá, ¿sí? Arreglo, le estoy diciendo arreglo en la posición 1. ¿Y qué valor me puso? 5. ¿Qué es lo que hizo? Como arreglo arranca en la posición 4, le sumó la dirección de memoria de arreglo, que es la 4, del primer elemento, que es la 4, y le sumó la cantidad de posiciones dependiendo del índice al cual yo quiero acceder. ¿Sí? Esto es igual que en Python, con la diferencia que como acá lo estoy trabajando en memoria, arreglo arranca en la posición, dijimos, en la posición 4, ¿sí? Si yo le sumo el índice, que es 1, me va a dar 4 más 1, 5, que es un poco, que es lo que me dio acá, ¿sí? Yo estoy haciendo a la posición, quiero guardar un dato, en la posición 5 de memoria, ¿sí? Entonces, la idea de esto es un poco ver ese tipo de cosas. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y un poco lo que está acá, ¿sí? Fíjense que si yo quiero almacenar un dato, en la variable arreglo, fíjense que yo acá el índice que le pasé es el índice 6. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y el 6 no existe. Entonces, fíjense que si yo pongo arreglo 6, el índice 6 no existe. Assembler no me va a decir absolutamente nada. No me va a decir, fíjate que te estás cayendo del arreglo, fíjate que ese número, o sea, la lista es más chica que el índice que le estás pasando. Assembler no va a hacer nada. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agarrar la variable arreglo, que en dirección de memoria empezaba, dijimos, en la 4. ¿Sí? ¿Cuántos lugares me quiero desplazar? Después, 6 lugares. 6 más 4, 10, que es el valor, ¿qué valor? El valor A, que es lo que me parece. En la dirección de memoria A sí existe. Entonces, como existe, ¿sí? Si existe, hacerlo no me va a decir nada, va a guardar el dato ahí, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Sí? Que número 3, que nombre, la variable nombre, ¿sí? La variable nombre, ¿dónde va a empezar? En la 000A. Fíjense que tanto esta instrucción que estoy usando en el nombre variable arreglo, en la posición 6, ¿sí? Esta, las dos, ¿sí? Hacen referencia a la posición A de memoria. Sin embargo, estoy utilizando variables distintas, de vuelta. ¿Por qué? Porque las variables se convierten en una dirección de memoria. ¿Está? ¿Queda claro eso? Es importantísimo que se entienda eso. ¿Por qué? Porque es importante para lo que viene. ¿Sí? Todas las variables se convierten en una dirección de memoria, que es un poco lo que les dice acá el apunte. ¿Sí? El apunte que les dice una variable de assembler es un nombre que se le asigna a una dirección de memoria. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ejecutamos, el ensamblador se encarga de reemplazar las variables de nuestro código. ¿Por qué? Por direcciones de memoria, que es un poco lo que estamos viendo acá. Los nombres de nuestras variables, ¿por qué se reemplazaron? Por sus direcciones de memoria en la memoria principal. ¿Quedó claro eso? ¿Queda claro? ¿Se entendió?
El resto asumo que entendió o que está durmiendo. Está durmiendo la siesta todavía. Eh, Nada, eso es un poco la parte de variables y de vuelta es importante que se entienda, ¿sí? ¿Por qué? Por un poco por lo que viene después. En el apunte tienen, sí, los tamaños de variable, cómo definir una variable, lo que les decía, de vuelta, ¿dónde está? Nombre, tamaño y valor inicial. Cuando estamos hablando de variables que son eh, porque puede existir el caso que yo quiera reservar X cantidad de memoria. ¿Por qué? Porque quiero definir una lista de elementos de 50 elementos, pero que no sé qué valores iniciales van a tener. ¿Sí? O solamente quiero reservar posiciones de memoria por las dudas. Quiero reservar, ¿sí? Elementos por las dudas. Porque no sé si después. Porque ¿qué pasa? Si yo quiero al arreglo le quiero agregar un elemento más. ¿Sí? Si yo quiero hacer arreglo en la posición 6, ¿sí? Le quiero agregar más elementos, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy pisando la variable nombre. ¿Sí? Entonces, muchas veces para evitar eso lo que voy a tener que hacer es reservar espacio de memoria de antemano. En este caso, si quiero hacer eso, tengo otra opción que es nombre, tamaño, cantidad de elementos que va a tener mi lista, ¿sí? Y voy a tener el valor inicial. ¿De qué manera? Voy a tener una lista de elementos indefinida, que le puse ese nombre a la variable, de tamaño de b. ¿Qué quiere decir que de tamaño de b? Que cada uno de estos 50, de esos 50 elementos va a ser de 8 bits. Lo mismo que acá, ¿sí? El 10 ocupa 8 bits, como vimos ahí en la memoria. El 11 ocupa 8 bits. El 12 ocupa 8 bits. Cada elemento ocupa 8 bits. ¿Sí? En este caso le digo, ¿qué cantidad de elementos quiero? Bueno, quiero 50 elementos. Y esos 50 elementos, ¿sí? Que estén inicializados con la letra A. Entonces le tengo que decir dup y entre paréntesis el valor inicial. Acá es la A, puede ser un 0, puede ser cualquier carácter. ¿Sí? Cualquier carácter o número. No puedo poner un string por razones obvias, ¿sí? Pero fíjense que vamos a modificarlo. En lugar del 50 vamos a poner 6 y vamos a correrlo. Fíjense que si vengo acá, vamos acá. Número 3, ¿en qué posición de memoria está? En la F. Vamos a ver acá, ver memoria. Sí, lo vamos a ver como una lista que me parece que se ve mejor, ¿no? Se entiende mejor como lista. O al menos eso creo. Me dirán ustedes. O ustedes lo eligen como les sea más cómodo. Si yo vengo acá, si me paro en la instrucción, si me paro en la instrucción, me dice que la instrucción de incrementar si está en la F, perdón, se me cerró y no sé qué pasó. ¿Sí? No sé hasta dónde han escuchado. Voy a ir compartiendo mi... ¿Me escuchan ahora? Sí.
Sí, bien. No sé qué pasó. Estábamos viendo, no sé dónde quedé, pero le estaba mostrando lo del DUP. Bien. Bien, la manera, de vuelta, la manera que tengo, la otra manera que tengo es reservo posiciones de memoria por las dudas. En ese caso, yo le digo el nombre de la variable, qué tamaño van a tener cada uno de esos elementos, qué cantidad de elementos quiero reservar, qué cantidad de posiciones de memoria quiero reservar, ¿sí? Y el valor inicial, de vuelta, puede ser un carácter, puede ser un número. Obviamente no un string, porque estamos hablando de qué valor le voy a poner a cada uno de esos elementos. Entonces lo que quiero hacer, que iba a corregir, que estaba mostrando, pero lo vamos a poner acá, vamos a poner move indefinida en la posición 0, ¿sí? Le vamos a poner el valor vamos a poner el valor 2, ¿sí? Para que se vea, nada más que para que se vea el cambio. Vamos a ejecutar, ¿sí? Si vengo acá a indefinida, de vuelta, lo que quiero ver es que la variable indefinida está en la posición 1, 2 de memoria. Si vengo acá a memoria, ver memoria, de vuelta, lo vamos a poner como una lista, como una lista. Vamos a poner, sí, de vuelta, tengo que mirar qué sucede con ese registro, que es el registro del segmento de datos. 0720, sí, 0000. Actualizamos. Bien. Si miro, la variable indefinida, ¿dónde va a estar? Está en la posición en la 1, 2. Entonces, en la 1, 2 tengo la variable indefinida. Y fíjense qué es lo que me guardó, qué es lo que dijimos que íbamos a poner en la variable esa. Y vamos a reservar 6 elementos, todos inicializados con la variable, con el carácter A, ¿sí? Todos con el carácter A. Entonces, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, todos con el carácter A. Y la variable anterior indefinida, ¿cuál era? La variable carácter que tenía la letra A mayúscula, ¿sí? Fíjense que tengo la A mayúscula y seguida, pegada a esa, en la siguiente posición de memoria, tengo la 6A que reservé el valor. ¿Sí? Si vengo acá, le digo en la posición indefinida 0 en la 1, 2, poner el valor 2, ¿sí? Y vamos a ver que en la posición que en la 1, 2, en esta, debería aparecer ¿qué valor? El valor 2, ¿sí? Y cuando lo ejecuto aparece el valor 2 en esa posición de memoria, ¿sí? Entonces, lo que voy haciendo, puedo ir viendo qué sucede en la memoria, ¿sí? Es un poco eso lo que quería mostrarles, ¿sí? Terminar de mostrarles o volver a ver un poco, que era lo que habían preguntado, ¿sí? Entonces, es importante que vengan al emulador. ¿Por qué? Por una cuestión de que se vayan familiarizando y por el otro lado es que puedo ir probando que lo que estoy haciendo realmente funciona, ¿sí? Con respecto a lo que preguntaban hoy del ejercicio 10 y 11, ¿sí? Si yo, bueno, acá tienen más, ¿sí? Acá tienen un poco la explicación de la definición de variable, ¿sí? Y déjenme ver una cosa, a ver si... Déjenme... Sí, acá como accedo a... Acá. ¿Sí? Nosotros cuando ejecutamos un programa, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos un programa, un poco lo que preguntaban con respecto a los ejercicios 10, 10 y 11, ¿sí? Con los ejercicios 10 y 11, van a ver que estos ejercicios 10 y 11 van a ser la introducción de la próxima arquitectura, ¿sí?
¿De qué vamos a hacer? Vamos a arrancar con esto, o un repaso de esto, y dando por resuelto todo esto anterior, ¿sí? Del ejercicio del 1 al 9 lo damos por sabido, ¿sí? En la próxima arquitectura. Entonces tenemos un nexo y podemos seguir avanzando. Cuando les pedimos la parte de memoria y modos de direccionamiento, hacemos referencia a esto, ¿sí? Nosotros cuando ejecutamos, ¿sí? Cuando ejecutamos un programa, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos un programa, en este caso la memoria se dice que tiene una memoria segmentada. ¿Por qué? Cuando yo le doy doble clic, yo tengo un programa instalado en mi máquina. Cuando yo le doy doble clic a ese programa, ¿dónde se va a levantar? Se va a levantar a memoria, ¿sí? Se va a leer de disco, ¿sí? Se va a leer de disco y se va a pasar a memoria principal. Y ahí, ¿sí? El sistema operativo me va a asignar una porción de memoria, ¿sí? Para cada uno de las partes de mi programa. ¿A qué me refiero? El sistema operativo me va a asignar una posición de memoria donde van a estar no solamente mi código, porque yo tengo que levantar de disco todas las instrucciones que tengo que ejecutar de mi programa, ¿sí? Y a su vez me va a asignar una posición de memoria para que yo guarde mis variables, ¿sí? Entonces se dice que tengo una memoria segmentada. ¿Por qué? Porque voy a tener, me dice, bueno, de la posición, supóngase, de la posición 0 a la 100 de memoria está asignada a tu programa. Ahora, de la 0 a la 50 o de la 0 a la 49, ¿sí? Pertenece, ahí vas a encontrar todas tus instrucciones de código, ¿sí? Y de la 50 a la 99 o la 50 a la 100 vas a tener, ¿sí? Espacios de memoria donde vos vas a encontrar tus variables. Perfecto, eso está bárbaro. Ahora, ¿de qué manera el procesador sabe dónde tiene que ir a buscarlo? ¿Sí? Porque yo de vuelta ejecuto y todo se levanta a memoria. ¿Y cómo sé en qué posición de memoria? ¿Cómo sé qué posición de memoria me asigna el sistema operativo a mi programa? Y lo que va a hacer el sistema operativo, me va a dejar, lo que va a hacer el sistema operativo es dejarme los datos en dónde. Me va a dejar los datos en dos registros en particular, ¿sí? Y que lo vamos a poder ver acá. Voy a ejecutar esto para que ustedes lo vean. Voy a tener dos registros en particular. Uno es el DS, ¿sí? Que es el data segment o el segmento de datos, que me dice, bueno, de la porción de la porción de memoria que me asignaron para mi programa, a partir de a partir de la 0720 voy a encontrar todas mis variables, ¿sí? Y fíjense que después tengo otro registro que es el CS, que es el CS, el segmento de código. Entonces, a partir de la dirección de memoria 07, ¿sí? 0722, 0722, voy a encontrar todas mis instrucciones de mi programa. Y si se fijan, cuando nosotros ejecutamos, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a ejecutar esta instrucción. Fíjense que aparece acá. Aparece en la dirección 0722. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando acá? Me está mostrando la porción de memoria, o sea, me está mostrando la memoria donde se encuentran mis instrucciones. Y fíjense, en este caso, esta instrucción ocupa tres celdas de memoria. ¿Sí? La 5, la 6, ¿sí? Y la 7. ¿Está? O sea que esta instrucción ocupa tres posiciones o tres celdas de memoria. ¿Está? Entonces yo voy a tener lo que les dice un poco acá. ¿Sí? Voy a tener una memoria segmentada donde voy a tener un segmento, o sea, de toda la memoria que me da, voy a tener un segmento, ¿sí? Un segmento y cuántos lugares me tengo que desplazar para encontrar el valor que yo quiero, o sea, o la posición de memoria que yo quiero, o la instrucción, llámese instrucción o llámese dato. En este caso, ¿sí? Fíjense, vamos a ver si puedo minimizar esto para que se vea.
¿sí? Fíjense, vamos con esto. Acá, ¿qué tengo? Voy a tener un segmento y un desplazamiento. Un segmento, ¿por qué? Porque tengo el segmento de código o code segment, ¿sí? Segmento de código o code segment, un segmento, ¿sí? Que es este, 0722, un segmento, dos puntos y un desplazamiento, ¿sí? Es decir, bueno, yo sé que el sistema operativo me asignó a partir de la 0722, ¿sí? Yo sé que a partir de la 0722, de ahí para abajo voy a encontrar todas mis instrucciones en mi programa. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Cuando yo le doy doble clic y lo levanto a memoria, carga en el procesador el registro ese, ¿sí? Le dice al procesador, le guarda al registro CS del procesador, le pone la 0722 para que sepa dónde tiene que ir a buscar el procesador, ¿sí? A dónde tiene que ir a buscar el procesador cada una de esas instrucciones de mi programa, ¿sí? Y además le deja, ¿sí? Además, yo le pido al sistema operativo con esta instrucción, @data, ¿sí? Le pido, y fíjense que después cargo el registro de ese, con el @data yo le pido al sistema operativo, le digo al sistema operativo, decime dónde empiezan mis variables, que lo quiero cargar en mi segmento de datos, en mi registro del procesador del segmento de datos. Entonces, yo le estoy pidiendo al sistema operativo que me diga dónde empiezan mis variables, ¿sí? Y a partir de eso sé cuánto me tengo que desplazar. A partir de el segmento, ¿sí? El segmento o porción de memoria que me asigna para mis variables, ¿sí? Voy a poder desplazarme y encontrar cada una de las variables que yo haya definido, que yo definí. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, vamos acá, en este caso número 0, ¿sí? De ese segmento que me asignó el sistema operativo, me desplazo 0 lugares. Un lugar, 2 lugares, 3. Entonces, la memoria, ¿sí? Que me asignan a mi programa va a ser una memoria segmentada, donde voy a tener diferentes segmentos. Un segmento, una porción de esa memoria que me asignaron a mi programa, en una porción voy a encontrar mi código, en otra porción voy a encontrar mis variables o mis datos, ¿sí? Y después vamos a ver que hay otros segmentos más. Los que vamos a utilizar nosotros son estos dos en esta primera instancia, ¿sí? Que es el segmento de código, que es donde se almacena el código o todas las instrucciones, y el segmento de datos, ¿sí? Que es donde se almacenan nuestros datos o nuestras variables, ¿sí? Después hay otros dos segmentos más, ¿sí? Que son el segmento de pila y el segmento especial. El segmento de pila lo vamos a utilizar, ¿sí? Lo vamos a utilizar en la próxima arquitectura, pero que es este, SS, ¿sí? Fíjense que todas empiezan con 071, ¿sí? 072, 07, 0710, 072, 07722, ¿está? Entonces ahí tenemos los diferentes segmentos. Este segmento ES no lo vamos a utilizar, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver después que tenemos otro segmento, que es este segmento de pila, que nos va a permitir, ¿sí? Nos va a permitir hacer otro tipo de cosas. Imagínense que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos una máquina que tiene varios procesadores, ¿sí? Entonces, yo cuando ejecuto, no ejecuto una sola cosa, sino que ejecuto múltiples cosas y se están ejecutando un montón de cosas a la vez. Imagínense que tengo 4 procesadores y estoy ejecutando 4 programas y quiero ejecutar un quinto, ¿sí? Entonces, cada uno de esos 4 programas, ¿sí? Cada uno de esos 4 programas van a estar utilizando esto. El procesador tiene, cada núcleo va a tener su segmento de código, segmento de pila, ¿sí? Segmento de datos y cada uno de estos registros. Ahora se me terminaron, viene un quinto proceso que quiero ejecutar, un quinto programa. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ¿qué pasa si no puedo sobreescribir los registros, no puedo pisar los datos que tiene ese procesador? Imagínense que se lo asigno al núcleo 0 y que está ejecutando otra cosa. Entonces, yo voy a tener que utilizar la memoria principal,
¿para qué? Para guardar el estado de ejecución de mi programa, ¿sí? Voy a guardar todos los registros, los voy a guardar en memoria principal y voy a atender este nuevo proceso. Y voy a ir saltando de un proceso al otro, guardando y utilizando la memoria como copia de respaldo de mi estado de ejecución de mi programa, ¿sí? Entonces, de eso se encarga el sistema operativo. Van a ver después, cuando tengan la materia del sistema operativo, van a ver eso y cómo funciona el context switching y todo ese tipo de cosas. Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a tener que utilizar la memoria principal. ¿Y qué es lo que va a utilizar? Va a utilizar ese segmento de pila, que es una porción de memoria, para hacer ese tipo de cosas. Ir haciendo resguardo del estado de los registros. Incluso me puede suceder que yo necesite más de 4 registros para mi programa. ¿Y qué hago? Si necesito más de 4 registros, tengo 4 registros. Bueno, voy a tener que utilizar esa pila para ir almacenando, ir apilando y desapilando datos que yo quiera utilizar. ¿Sí? De vuelta, lo vamos a ver en la próxima arquitectura, pero tienen que saber que existe. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecuto un programa, tengo que saber que ejecuta un programa. Después en la otra arquitectura vamos a ver también que hay diferentes maneras de asignar la memoria a un programa. Puede ser uniforme, no uniforme, nada, ¿no? Pero el sistema operativo me asigna una porción de memoria y me dice en qué segmento se encuentra, por un lado, mis variables, o sea, en qué rango de posiciones de memoria se encuentran mis variables, en qué rango de posiciones de memoria se encuentra mi código, en qué rango de posiciones de memoria se encuentra mi pila, ¿sí? O esa memoria de intercambio. Entonces, ahora bien, yo puedo, por ejemplo, para, eh, para acceder a un dato, puedo acceder o a través del nombre de la variable o utilizando, ¿sí? Como le dice acá, el registro DS, que es este registro que está acá, ¿sí? Puedo utilizar el registro DS, si vengo, esperen que vamos acá, memoria, lista, acá, ¿sí? Si nosotros miramos acá, fíjense, el registro de ese que es 0720, ¿sí? Acá vamos a poner 0720 y acá vamos a poner 0000, si arrancamos de la posición 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Voy a tener, ¿sí? Voy a tener, de vuelta, voy a tener, ¿dónde está acá? Voy a tener segmento, ¿sí? Por un lado segmento y por el otro lado desplazamiento. De vuelta voy a tener segmento, que es 0720, el DS, que es 0720, ¿sí? Y voy a tener por el otro el desplazamiento, la cantidad de lugares que me quiero mover dentro de mi segmento, dentro de esa porción de memoria que me asignaron a mí para mis variables. En este caso, ¿sí? Fíjense que directamente acá, cuando convierte las variables, ¿sí? Fíjense que, perdón, acá, no quiero eso, ¿sí? Acá las variables, ¿sí? Número 0, la reemplaza directamente por el desplazamiento. Entonces, y le pone corchetes. Es lo mismo que escribir de ese dos puntos y entre corchetes el desplazamiento, que es un poco lo que tienen acá, ¿sí? Lo que les dice acá. Acá les dice, si yo quiero acceder a un dato a partir de su posición de memoria o a partir de su desplazamiento, lo puedo hacer de qué manera. Le puedo decir ds dos puntos y la posición de memoria que quiero acceder. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo sé que mi memoria, si mi variable está en una posición de memoria, puedo acceder directamente a través de a través del segmento de datos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a ver un ejemplo con el programa que estamos utilizando. Fíjense, yo sé que la posición, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá, y esperen que vamos a hacer.
Vamos a hacer esta. Dijimos, número 0 estaba en la posición 0, número 1 estaba en la posición 1 y 2, ¿por qué? Porque era de tamaño de W. Entonces, si esta está en la 1 y 2, número 2 está en la posición 3. ¿Sí? Fíjense, vamos a hacer move ds, dos puntos, vamos a abrir corchete, cerramos corchete, coma. Acá le vamos a decir en la posición cuál, si esta era la 0, esta era la 1 y la 2, esta era la 3, vamos a ponerle en la posición 3, ¿sí? O en la 0003 en hexa, si se quiere, es exactamente lo mismo, ¿sí? Le vamos a poner el carácter, vamos a ponerle el carácter A o B, vamos a ponerle el carácter B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo acá? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo acá? Estoy accediendo a la memoria, no por el nombre de la memoria, sino por la posición de memoria a la que quiero acceder, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo ejecute mi programa, sin step, vamos a poner esto acá, de vuelta, ¿sí? Es un poco, esto lo tienen acá en el apunte, yo puedo acceder a el segmento a través de ds y el desplazamiento de la que yo quiero dentro de la memoria, ¿sí? Entonces, voy a ejecutar estas instrucciones porque no me interesan. Vamos a ir a número 2. Voy a venir acá y voy a mirar qué pasa con la memoria, ¿sí? Lo quiero ver en forma de lista. ¿Qué le pasó a esto? Vamos a tabla. Bien. Vamos a poner acá, dijimos, ¿qué posición de memoria tiene el registro de ese? 0720. ¿Qué es lo que voy a hacer? 0720. ¿Cuántos lugares me quiero desplazar? Vamos a poner 00, así arrancamos de la 00, ¿sí? Lo quiero ver como lista. Qué bueno, esto que no me muestra nada. Genial. Vamos de vuelta. Ver memoria en forma de lista. Genial. Qué bueno. ¿Qué es esto? Qué alegría que me da. 0. A ver. Vamos a vuelta. A ver si me lo muestra. View memory. Ahí está, ahora sí. 0700. Actualizar, ¿sí? Vamos a ejecutar, sí, paso a paso, de vuelta. 0720, ¿por qué? Porque el segmento de datos, o sea, donde se encuentra mi variable, arranca en la posición 0720, ¿sí? Y lo que me interesa ver es un poco lo que está acá, ¿sí? Fíjense. Número 2, ¿en qué posición de memoria está? En la 0003, ¿sí? En la 0003. Entonces, la 0003, que yo tengo el valor 0, le voy a poner la F. Cuando yo ejecute, ¿sí? Cuando yo ejecute esto, acá debería aparecer, ¿sí? Acá debería aparecer el valor F, ¿no? Ejecuto y acá apareció el valor F. Perfecto. Ahora fíjense, quiero ver, fíjense, ¿qué sucede? Uy, ¿qué te pasa? Era. Fíjense, ahora yo quiero ejecutar esta instrucción. Y fíjense por qué la reemplazó. El DS0003, ¿por qué lo reemplazó? Por corchete 0003, exactamente lo mismo que la instrucción de arriba, ¿sí? Fíjense que esta instrucción es exactamente igual a esta, ¿está? Entonces, y fíjense que ahora lo que voy a hacer es la posición 0003 que le acabo de escribir, F, le voy a poner la B larga como carácter.
¿sí? Si ejecuto esta instrucción, de acá debería aparecer la B mayúscula como un carácter, ¿sí? La ejecutamos, ¿sí? Ejecutamos, ¿sí? Y fíjense que acá apareció la B mayúscula como carácter. ¿Qué me muestra eso? Que yo puedo acceder a las variables no solamente por su nombre, sino a través de su posición de memoria, ¿sí? A través de su posición de memoria. Hasta ahí estamos, quedó claro, vamos bien hasta ahí. Lo mismo puedo hacer con el segmento de código, nada más que el segmento de código no lo manejamos nosotros, sino que se va actualizando de vuelta. Lo vamos a ver en la próxima arquitectura, si no lo voy a volver loco en una sola clase. Entonces, yo puedo acceder a la memoria a través de su posición de memoria, a las variables a través de su posición de memoria. Ahora bien, ¿cómo sé yo cuál es la posición de memoria esta? ¿Sí? ¿Cómo sé yo cuál es la posición de memoria de la variable número 2? ¿Sí? Y ahí, si van al apunte, van a ver que tiene... ¿Dónde estaba? Acá. Acá tengo en el apunte cómo obtener la dirección de memoria de una variable. ¿Sí? ¿Cómo obtengo la dirección de memoria de una variable? Porque muchas veces yo no quiero utilizar el nombre, ¿sí? O quiero utilizar su posición. Después lo vamos a ver sobre todo en la próxima arquitectura, pero sí tengan en cuenta que yo puedo acceder a una variable a través de su posición. Y muchas veces, ¿para qué me sirve? Porque ustedes en IPI o en Python, ustedes si quieren acceder a un arreglo como este, acá yo le tengo que poner el número, ¿sí? No puedo utilizar un índice, o sea, podría utilizar un índice, pero estaría utilizando el índice y la variable, y a veces si tengo que utilizar acá una variable y acá una variable no puedo, ¿sí? Acá siempre voy a tener que tener variable y una constante, variable y un registro, dos registros o registro y constante, pero nunca voy a poder tener, ¿sí? Arreglo, por ejemplo, y le asigno carácter, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a dar un error. ¿Por qué? Porque cada vez porque en esta instrucción tendría que ir dos veces a memoria a buscar un dato, ¿sí? En la arquitectura más nueva sí se puede hacer, en esta no lo podemos hacer. Entonces, muchas veces voy a querer iterar y no utilizar la variable. Entonces, ¿de qué manera obtengo yo la dirección de memoria de la variable? Y fíjense que lo que voy a hacer es mover, por ejemplo, a bx, que el offset de número 2, ¿sí? Y acá, entre corchetes, voy a utilizar que el bx como si fuese un índice. ¿Queda claro eso? Ahora lo vamos a ejecutar para ver si se entiende. Vamos a ejecutarlo, que por ahí en la ejecución es es un poco más gráfico, ¿sí? Vamos a venir acá y nos vamos a parar en el número 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo de vuelta. Y esto un poco para que se familiaricen con el entorno y sepan dónde ir a buscar las cosas. Voy a venir a memoria, voy a ver las cosas como otra vez. ¿Qué es lo tiro? Arrancamos vuelta. Voy a venir acá a ver memoria. Vamos a vamos a achicarlo, vamos a ponerlo en forma de lista y le voy a decir dónde empieza en los 0720 según el segmento de datos, ¿sí? 0720 y acá 0 update, ¿sí? Y voy a venir a la instrucción que me interesa a mí, que es esta. Perdón, volvemos para atrás, sin back, listo. Voy a venir, número 2, ¿qué dirección de memoria tiene? La 0003. Fíjense que es la 0003, que tiene el valor 0 y cuando yo ejecuto
me va a poner el 0F, que es el 15. Hasta ahí estamos. Si no se entiende algo, me frenan, por favor. ¿Sí? Ahora fíjense, yo le dije, move a BX que el offset de número 2. ¿Qué es el offset de número 2? La dirección de memoria de número 2. Y fíjense por qué reemplazó esta instrucción, offset de número 2. ¿Por qué lo reemplazó? Directamente por la posición de memoria. ¿Sí? ¿Qué posición de memoria tenía la variable de número 2? La dirección 0003. 0003, que era la que vimos acá. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a mover a BX? Que tiene FF de 4. ¿Qué es lo que va a mover? Va a mover el valor 0003. ¿Y ahora qué le voy a decir? Anda al segmento de datos y a qué posición. A la que tenga BX. ¿Y qué posición tiene BX? La 0003. Entonces le está diciendo, anda al segmento de datos a la posición 0003, que es esta, y pone la B larga como carácter. ¿Sí? Lo ejecutamos. ¿Sí? Ejecutamos y me puso la B larga como carácter. ¿Queda claro eso? Yo le puedo pedir al sistema operativo que me diga cuál es la posición de memoria de esa variable. ¿Sí? Entonces me da la posición de memoria y yo la accedo a través de su dirección, desplazándome dentro de mi segmento de datos, que son las posiciones de memoria que me asignaron para mi variable. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos eso? ¿Sí? Acá en la práctica, ¿sí? En la práctica, fíjense que les está dando el dibujo de la memoria, ¿sí? En el ejercicio 10 lo que tengo es el dibujo de la memoria, ¿sí? El dibujo 10, fíjense que si vamos a hacer una analogía con esto, vamos, que ya lo tenemos abierto acá, ¿sí? Cerrate. En el ejercicio 10 lo que yo tengo es acciones, mantener doblada. Acá, ¿sí? Acá, en esta dirección de memoria y contenido es lo que tengo acá. Dirección de memoria y contenido. ¿Se entiende? ¿Sí? En la tabla lo que tengo es dirección de memoria, que es esto, dirección de memoria y contenido. Entonces, es esta tabla que estamos viendo nosotros acá, ¿sí? Esta que consultamos para ver los valores de nuestra variable. Y acá me dice los valores de los registros, que es lo que estábamos viendo nosotros. ¿Dónde está? Vení para acá. ¿Sí? Vamos vamos a mantenernos sobre los demás. ¿Sí? Estos registros, sí, que me figuran acá, son estos registros que aparecen acá. ¿Sí? Y acá lo que me está diciendo la variable en qué posición de memoria aparece. ¿Sí? Que es un poco esto. Esto que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Yo tengo, bueno, la variable número 0, ¿en qué posición de memoria arranca? La 0000. La variable arreglo, ¿en qué posición de memoria del segmento de datos arranca? En la 139E. ¿Sí? Quiere decir que el arreglo arranca en la 139E. ¿Está? Entonces, dependiendo de eso, si me dice arreglo en la posición 0, va a ser el valor 5. Si hay arreglo en la posición 2, va a ser este valor, ¿sí? La posición 0, la 1, la 2. ¿Por qué? Porque vimos que, por ejemplo, que los arreglos, como acá, arreglo arrancaba en la posición 4 y le sumamos el índice para saber cuál es la posición real del dato ese de esa posición. ¿Está? Entonces, un poco lo que les pide el ejercicio es la práctica, ¿sí? La práctica en el ejercicio 10 es eso. ¿Sí? Y en el ejercicio 11 lo que tienen que ver son instrucciones un poco más avanzadas. A mí, con que hagan el ejercicio 10 me sobra. ¿Sí? Con que hagan el ejercicio 10 está más que bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la base, es una buena base para lo que viene en la siguiente materia. ¿Está? Además que lo necesitan para rendir ahora, pero digo, si lo incorporan tenemos un gran avance para lo que viene de la materia que viene. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, no, más o menos.
¿Sí? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Algo que quieran que veamos? El TP3 lo asumo entendido, ¿sí? El ejercicio 4. Bien, ejercicio 4, ya que estamos, lo hacemos acá. A ver. El ejercicio 4 me dice. Uh, Ejercicio 4. Dice, dada la edad de una persona, almacenada en el registro X y el año actual almacenado en CX, realiza un programa. Bueno, pero ¿por qué no lo probás? Perdón, ¿por qué no lo probás a ver si anda? ¿Y anduvo? Anduvo, pero puede ser que el resultado me lo da en hexadecimal. Sí, sí, los resultados los vas a ver siempre en hexadecimal. Claro, y eso es lo que no sé si me quedó bien leyendo eso del hexadecimal. No sé bien cómo leerlo. ¿Cómo leerlo? Mira, ¿te puedo compartir pantalla? Sí, comparta. A ver, Genial. Me gusta, para ¿no? para que abro el emulador de vuelta. Dale, dejo de presentar la mía. Así no hacemos más lío. Eh, Ahí lo copio y comparto. Sí, genial. Por fin interacción. Necesito interacción del otro lado porque es un monólogo y A ver. Las otras materias, ¿cómo vienen? Y el lunes tenemos ya el primer parcial de álgebra. Venimos estudiando para eso, por lo menos yo. Bien. Ahí ¿Y se está bien? compartiendo. Sí, bien, por la Sí, hora. sí, está en eso. A ver. Ahí te estamos viendo. Ahí se está viendo. Sí. Mira, ¿ves acá? Ahí va tomando los valores. ¿Ves? Ponele acá el 17 en hexadecimal. No sería así, esa es mi duda. Tipo, ponele. Y abrí la calculadora. ¿Cómo? Abrí la calculadora. A ver. No tiene una opción de... A ver, De. en el menú no tenés para cambiarla a sistema de numeración. A ver. Y, Programador ahí. o sea, y Ahí. lo pongo en hexadecimal. Claro, poné el número en decimal y te devuelve el hexa. Poné ahí, no, escribí o bueno, sí. A ver. Poné en decimal el 17 y te va a dar Pará, en decimal pongo el 17. A ver. Pará. Borra o escribí. Ahí está, pasa que no me deja borrarlo. A ver, lo vuelvo a escribir. Ahí está. ¿Sí? Y ahí podés ir viendo que el resultado te da. Por eso yo les abría mi calculadora. Está genial eso. Sí, eso está bueno. Entonces, hace 2020. A ver. ¿Qué cuenta hiciste? Mira, le asigné a X, le asigné 17. Sí, A CX le asigné 2020. eh, sí, a DX le asigné 0 y después le sumé a 0, le sumé CX. está Que bien. hice un paso de más acá porque lo podría haber puesto DX, CX directo, Claro, pero está bueno. bien, sí, está bien. Y después le resté a DX, le resté a X para que me Bueno, dé los de nacimiento. bien, te faltan dos instrucciones, después mirá bien. Faltan dos instrucciones que son para finalizar el Sí, programa. las de finalizar, ¿son obligatorias esas ponerlas? Sí, porque en realidad no sé cómo, o sea, uno cuando ustedes trabajan en IPI en Python, si uno no le pone finalización al programa Claro, y le pone un print y listo.
Sí, pero en este caso vos le tenés que decir al procesador, como nosotros le estamos dando instrucciones directas al procesador, vos le tenés que decir al procesador, mirá, la ejecución terminó. Está. ¿Sí? ¿Para qué? Para que libere todos los registros. Porque si no, se queda con los registros ocupados para un proceso y va a seguir haciendo ese cambio de contexto y guardando esos registros de manera innecesaria. Entonces, va a tener ocupado el procesador en algo que ya terminó. ¿De qué manera le decimos que terminó? Con una interrupción, con una instrucción de interrupción, que es esa INT21H. Ahora, con el 4C00 le decimos que interrumpimos la ejecución, pero que el programa terminó bien. Porque no tenemos como en IPI alguna función que yo le digo, bueno, terminar programa y entre paréntesis le paso un parámetro. Que Claro. es lo que sea. Acá lo único que tenemos es interrupciones y el valor que pasemos por parámetro lo tenemos que dejar en algún registro en particular. Entonces, el procesador cuando encuentra la interrupción 21 va a ir a buscar qué es lo que tiene que hacer en el registro, ¿sí? AX. Después vamos a ver que eso sirve para imprimir por pantalla o para leer por teclado también. Claro. Esa interrupción. Y dependiendo del valor que yo le deje en AX, va a ser lo que va a hacer el procesador. En este caso, con 4600 va a terminar el programa y liberar todos los registros y toda la memoria. ¿Sí? Está, entonces me faltan esas dos líneas de código para terminar el programa. Exactamente. Está, buenísimo, gracias. ¿Sí? Genial, genial. Me gusta esto de interacción. Ahí saco la pantalla. Dale, dale. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda o consulta? La vemos. Si no, la semana que viene hacemos consulta de la duda que tengan. Por favor, traten de resolver esto y si no, lo vemos la semana que viene, ¿sí? ¿Estamos? ¿El resto? ¿Bien? Bueno, genial. Si no tienen ninguna otra duda o consulta, nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Cualquier duda me escriben. Está el WhatsApp, escriben en el WhatsApp, lo que sea. ¿Está? Genial. Nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.